Eisto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu pneumatos. Amén. Hacemos el Haire María. Haire María, que harito mene, ho kyrios metasu. Euloge menesiu engynaixin, kai euloge menos ho karpos, tes koiliasu Iesus. Hagia Maria meether theu, proseu hypergemon ton hamartolon, niun kai en te hora, tu thanatu gemon. Amén. Doxa to patri, kai to huio, kai to hagio pneumati. Hos en arche, kai nun, kai ae, kai eistus aionas ton aionon. Amén. Y ahora nos disponemos para la lectura. Entonces le pido por favor a Kevin Acevedo que me ayude con la lectura del capítulo 11. En este caso te voy a pedir, Kevin, que me leas nada más los 3 primeros versículos. Listo, padre. Hágale pues, Kevin. Bueno. En de dis asthenon Lazarus apo Bethanias ectes comes Marias kai Martas tes adelphes autes en de Marian que alexasa ton kurion neuro kai ekmatsasa tus podas autu tais ripsin autes ges hoadelphos Lazarus estene apestenlein un hai adelphai poros auton legusai curie idechon fileis asthene. Bien, hijo. Ahora hazme el favor, yo voy a repetir la lectura y paramos allí donde están esos puntos amarillos señalados. Les pido a todos atención. A propósito, recuerden no, al final de la clase voy a dar ya para que ustedes se puedan ir preparando para el examen final. Si estamos todavía, pues, que creo que vamos a estar a través de estas plataformas enseñándoles, voy a dar unas recomendaciones para el examen final, aunque todavía falta un poquito, pero en todo caso quiero que se vayan preparando desde ya. Bien, voy a comenzar en de tis asthenon Lázaros apo Bethanias ectes comes Marías kai Marthas tes adelphes autes. Recuerden que el capítulo 11 trata de la resurrección de Lázaro y aquí nos están a nosotros poniendo en Betania, donde vive Lázaro con sus 2 hermanas María y Marta, y Lázaro que se ha enfermado. Versículo 2. En de Mariam ge aleipsasa ton kyrion myro kai ekmaxasa tus podas autu tais frixin autes, hes hoadelphos Lázaros esthenei. Vamos al versículo 2. Me vas a leer por favor la palabra que te señalo acá en amarillo, Kevin. Léela por favor. Neuro.
Exacto. Ahorita habías hecho la acentuación sobre la omega. bueno. Muro. Está muy bien. Y ahora vámonos al versículo 3. Apesteilan un hai adelphai prosauton leg. Léeme esa palabrita, por favor. Legusai. Exacto, legus. Ahí ahorita el acento estaba sobre esta parte de acá. Apesteilan un hai adelphai prosauton legusai. Kyrie. Lee lo siguiente. Hai. No. Ide. Léelo con la siguiente palabra, por favor. Pues termina la frase, por favor. Idejón. Fileis Athene. Vuelve a leer. Idejón. Exacto, ahora sí. El acento, cuando se juntan las dos palabras, se puede confundir. Entonces aquí simplemente es idejón. Porque si no quedaría como idejón. No es una palabra junta, son dos palabras diferentes. Entonces aquí tenemos ide, vea que es un acento paroxítono, una palabra compuesta por dos sílabas y de, el acento agudo cae sobre la penúltima sílaba, luego es paroxítono, entonces digo y de, hon, fileis, ascenei. Kevin, bravo, muchas gracias, está muy bien la lectura. ¿Alguno quiere hacerle alguna recomendación o ha escuchado alguna cosa que no haya funcionado dentro de la lectura? Bueno, parece que ninguno. Entonces le voy a pedir el favor que pase Juan Andrés Morales al ejercicio de lectura. Kevin, Dios le pague. A usted, padre, gracias. Juancho, ¿puedes ver acá? Sí, señor. Bien, yo lo mismo te voy a pedir que Kevin, nada más vamos a leer los 3 primeros versículos, ¿ok? Listo, padre. Dale, hijo. Joun Jesús proges gemeron tu pasja. Elsen eis Bethanian. Jopu en Lázaros. Jon egeiren. Egneron Jesús. Epoi esan un auto deignon. Ekei kai gemarza dieconei. Jode Lázaros. Geis en ecton. Anakeimenon. Diun auto. Geun Mariam. Labusa. Listran Miuru. Nardu. Pistikes. Poliu Timu. Eleisen tus podas. Tu Jesu. Kai exemasen. Tais trixin autes. Tus podas autu. Gede oikia. Epleroce. Ectes osmes tu miuru. Bravo, muy bien la lectura. Mira, hijo, he señalado en la pantalla los punticos que quiero que volvamos a revisar para que corrijas si hay que corregir algo. Leo desde el primer versículo, para todos. Joun Jesús progex gemeron tu pasja elfen eis Bethanian hopu en Lázaros jon egeiren ek. ¿Cómo sigue la siguiente palabra? ¿Cómo la lees? Ekneron. Vuélveme a leer, por favor, que es que se me cortó ahí la comunicación. Ekneron. Bien, aquí te suena como si dijeras Nerón.
Necrón, necrón, capa, no es una G, sino una capa. En las demás partes la capa la has leído perfectamente. Aquí sería más el sonido más oclusivo. Necrón, necrón. Necrón. Sí, exacto. Necrón y Jesús. Para quienes no saben dónde estamos ubicados en el Evangelio, un ejercicio interesante es tratar de reconocer las palabras que se asemejan al español obviamente, por el sonido, por la familiaridad con nuestra propia lengua. Nosotros seguimos en Betania. Estamos a los 6 días de la Pascua, estamos donde Lázaro, el que el Señor había acabado de resucitar, y ahora sigue la unción de Lázaro. ¿Me lee la primera palabra, hijo, del versículo segundo, por favor? Epoiesan. Exacto. Mira dónde está el acento, por favor. Epoiesan. Ahí estás diciendo epoiesan, haciendo como el acento sobre la alfa. Atención, escucha. Epoiesan, 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 epoiesan. ¿Ok? Listo, padre. Un autodeimnon ekei kai gemartha dieconei jodelázzaros geis. ¿Me vuelves a leer esta palabrita, por favor? En ectón. Bravo, 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 bravo. En ectón, recuerda siempre, hay que, sobre todo en este caso, donde hay tanto sonido junto, es bueno poder separar, porque si tú me dices geis en ec, es como si siempre hicieras la misma vocal. Entonces, en este caso habría que intentar alargar un poco, sobre todo esta, o abreviarlas del alrededor. Geis en ectón, por ejemplo. Anakeimenon syun auto. Atención acá. Un mariam labusa litra muru nardu pistiques. Polutimo. Atención, léeme esta palabra. Eleisen. Atención, eleisen. Bien, lo mismo acá en esta vocal de acá. Eleisen. Eleisen. Para diferenciarla de una palabra que comience por épsilon, porque sonada así, eleisen, parecería que la primer vocal sería una épsilon cuando es una eta. Eleisen. Tus podas, tú y su kai exema. Léeme por favor esa palabra. Exemasen. Exemasen. Exemaxen. Toca volver a hacer la xi acá. Exemaxen. Suena un poquito fatigoso, pero bien. En términos generales, la lectura tuya está muy bien, hijo. ¿Alguno quisiera decirle algo o algo para tener en cuenta, Juan Andrés? Bueno, Juancho, parece que no. En todo caso, muy bien la lectura, Padre, hijo. muchas gracias. No, a ti. Muy bien la lectura. Vamos entonces a darnos la bendición para concluir. Eistono matu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu, neumatos. Amén. Bien, muchachos, he dejado de compartir la presentación porque entonces vamos a encaminarnos inmediatamente a el ejercicio pues obviamente de la lección. Bueno, de pronto la palabra es ambigua, complicada porque dije ejercicio de la lección, pero les pediría que tuvieran la hoja de ejercicios o el archivo de los ejercicios a la mano para indicar ciertas cosas. Voy a terminar el futuro. Resulta que la vez pasada la clase no pudo quedar registrada en video para quienes necesitasen volver a la clase, entonces voy a ir pasando las diapositivas desde el futuro sigmático, desde ahí
enumerando velozmente los conceptos que hemos estudiado hasta ahí y nos conectamos inmediatamente con lo que queda faltando, solamente como para que quede registrado en este video, a manera de síntesis, de vuelo de pájaro, digámoslo así, la clase que no quedó desgraciadamente registrada la última vez que nos encontramos nosotros acá en la clase. Todo esto es como un poquito para poder ayudar a quien tenga que volver a esa clase. Entonces nos disponemos a estudiar de nuevo el futuro sigmático. Simplemente para recordar las primeras partes, porque ya lo hemos visto prácticamente todo. El futuro sigmático. Todos pueden ver la presentación. ¿Hay alguno que tenga dificultad? Se puede ver padre. Bueno, hijo. Vamos entonces a comenzar con el futuro sigmático. Como hemos estudiado en la clase anterior, yo decía que el futuro sigmático se refería a una acción que sucede en lo que nosotros llamamos futuro, y esa acción en el futuro puede suceder de manera momentánea o como una acción del tipo durativo. Yo decía que esto se parece en parte al español, pero que hay algunas cosas que no se parecerán al español y pues obviamente en su momento aprenderemos cuáles sean esas cosas exactamente que se diferencian de nuestra lengua. Posteriormente, yo les decía a ustedes que el futuro se puede conjugar en todos los modos exceptuando dos de ellos, el subjuntivo y el imperativo. Y explicaba que el subjuntivo y el imperativo no tenían en sí el tiempo futuro, porque el subjuntivo también entra, como el imperativo, en los planos de la idealidad o de lo que tiene que pasar, es decir, de cosas que podrían suceder en el futuro, en el caso del subjuntivo, o de cosas que tienen que suceder en el futuro, cercano o no, en el caso del imperativo. Lo habíamos explicado la vez pasada. También decía que había que poner atención en algo. ¿Y qué es ese algo? Mientras tanto, tenemos que entender que en los verbos que hemos venido conjugando, tanto en el imperfecto como en el presente, pues el tema siempre ha aparecido como algo que no cambia, es decir, como la parte invariable de la conjugación. Y eso va a volver a suceder en el griego, sobre todo cuando lo conjuguemos en voz activa o incluso en la voz media. Pero cuando después tengamos que estudiar la voz pasiva, veremos cómo el tema también puede cambiar. Y cambiar de maneras a veces que sorprenden, porque parece que se perdiera el tema al cual estamos habituados, pero a ese punto llegaremos para aprender a reconocer un futuro que ya no se parece más a su forma presente. Decíamos también que existían 4 tipos de futuro. ¿Cuáles son esos 4 tipos de futuro? El futuro sigmático, que lo hemos estudiado, el futuro asigmático contracto, que lo veremos posteriormente, un futuro que llamaremos ático y el otro que llamaremos dórico. Nosotros nos hemos concentrado solamente en uno de esos futuros para no confundirnos con toda la teoría que al respecto existe. Y decíamos que estudiamos el futuro de orden sigmático. ¿Qué consiste el futuro de orden sigmático? Consiste en la introducción de un sufijo temporal, es decir, de la letra sigma, y por eso le decimos futuro sigmático, porque introducimos la letra sigma entre el tema verbal, es decir, aquello que se mantiene, que no varía en la conjugación, y entre la terminación, es decir, aquella parte que sí varía. Para formar el futuro teníamos simplemente una condición. Tendríamos que tener en nuestra cabeza el tema presente y dividirlo, encontrar el tema verbal, colocar la sigma después del tema verbal y después añadir la terminación, las mismas terminaciones que hemos encontrado para el presente, como veremos, por ejemplo, en este caso. Luego es el verbo presente por yo desato, mientras l'uso es el verbo en futuro indicativo que significará yo desataré. Observemos la sigma entre el tema verbal, que miren no cambia, y en este caso tampoco cambió, pero sí puede cambiar porque yo lo sigo conjugando
la terminación o, que puede ser eis, ei, omen, ete, usin, etc. Bueno, esto lo habíamos hecho porque era un ejercicio que habíamos hecho la vez pasada, entonces no me detengo, simplemente muestro el cuadro final, que es el que nos recuerda a nosotros cómo es todo este paradigma del futuro sigmático. Observen el tema, siempre igual. Observen que he añadido entre el tema y la terminación, es decir, el sufijo temporal sigma. Aquí lo pueden ver en color rojo el carácter. Y finalmente, en color azul, ustedes pueden ver las terminaciones, que son el elemento que sí muta o cambia. De esta manera, para hablar del verbo soltar en futuro, yo diría lyso, yo soltaré, lyseis, tú soltarás, lysei, él o ella soltará, lysomen, nosotros soltaremos, lysete, vosotros soltaréis, lysusi, ellos, ellas soltarán, lyseton, vosotros dos soltaréis, ahí me faltó una tilde, perdón, lyseton, ellos dos soltarán. Esto lo habíamos visto la semana pasada, entonces puedo continuar. Decíamos también que tampoco las cosas eran así, tan inamovibles, que las palabras, sobre todo algunas, tienen una serie, digámoslo así, de pequeñas características que nos deben llevar a pensar en que la conjugación del futuro puede sufrir ciertas modificaciones. ¿Cuáles son esas modificaciones? Esas modificaciones dependerán de cómo termine el tema verbal. Entonces habíamos dicho que si el tema verbal terminaba en vocal breve, entonces esa vocal breve debía alargarse. Nosotros conocemos cuáles sean las vocales breves. Por ejemplo, alfa. Alfa es vocal común, luego puede ser vocal breve. Épsilon es vocal breve. Iota es vocal breve. Pero también recuerden que iota es vocal común, puede ser larga en otras ocasiones. Omicron o pequeña sería también vocal breve, y ypsilon, que es una vocal común, también puede ser breve. O sea, esas 5 vocales breves siempre, cuando las vamos a conjugar en futuro, van a experimentar el alargamiento. Habíamos dicho que entonces cuando terminan en vocal breve, por ejemplo, en el caso de alfa, hay que discernir si se trata de alfa pura o de alfa impura. Y decíamos en la clase pasada que el alfa pura es aquella alfa que está precedida por una epsilon, por una iota, o el alfa que está precedida finalmente por una rho, como pueden ver en pantalla. Todo lo contrario significará el alfa impura. Aquí habíamos colocado este verbo, peirao. Realmente peirao no significa yo experimento. ¿Por qué no significa eso? Porque la alfa con la omega todavía no se ha contraído. Recuerden que aquí este es un verbo de contracción. ¿Cómo quedaría entonces esto? Vamos a hacer como les muestro acá. Cojo el tema, al tema le agrego la sigma, después de la sigma agrego la terminación y me va a quedar la palabra peirazo. Y diríamos, pero y bueno, ¿y en qué cambió la cosa? Porque pues se ve exactamente lo mismo. Decíamos que el alfa de acá es un alfa breve, mientras que el alfa de acá, alfa pura, termina siendo una alfa larga, alargamiento orgánico. Y recuerden que decimos que es alfa pura porque está en este caso presidida por la letra que ven acá en pantalla, la letra Rho. Eso lo habíamos dicho en la última clase. Luego habíamos dicho también como sucede con la alfa, que es vocal común, que puede ser breve o larga, también sucede con la letra iota o ypsilon, que son comunes, sobre todo en su estado breve, esas letras van a devenir largas. Si el tema termina en esas vocales al futuro se volverán largas. Yo quiero recordar lo que habíamos dicho en la última clase, que el tema es todo aquello sin la terminación. En el caso de la palabra yo valoro, tío, entonces separo el tema de su terminación omega. Y en el caso de la palabra yo impido, separo colu de su terminación. Todo esto que está antes de la terminación lo llamamos tema verbal.
Por tanto, a la hora de hacer el futuro, tengo en cuenta lo siguiente: el tema verbal al cual le agrego la sigma y finalmente la terminación según la persona que yo quiera conjugar. Como ven, la palabra resultante no tiene realmente un cambio en la forma, un cambio aparente, pero el cambio se ha dado porque esta vocal es breve, mientras esta vocal es larga. Esto nos ayuda a nosotros para efecto de lo que nosotros conocemos como los acentos. Y finalmente, hola, ¿quién me quiere preguntar? Orlando Junior. Dale, Orlando, hijo. Padre, en el caso de que, por ejemplo, el alfa pura está precedida por, es cuando está precedida por epsilon, iota y rho, ¿cierto? Sí, señor. En el caso de la epsilon y la iota no interviene, es indistinto si de pronto forman un hiato o un diptongo. Bien, la pregunta es interesante, hijo. En ese caso ya no sucede lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el tema no estaría terminando en iota, sino en diptongo. Recuerden que el diptongo es una unidad indivisible, una unidad fonética. Si el tema termina en diptongo, es en diptongo, o sea, ay, ei, oi, uy. Entonces, en ese caso, no sucede nada. Solamente sucedería cuando termina, o sea, la vocal solita, alfa, epsilon, perdón, alfa, iota, y en este caso, upsilon. Bueno, sobre esta tela todavía hay mucho que cortar, hijo. Como elemento introductivo te puedo responder eso, pero después más adelante iremos afinando otra serie de elementos que te aclararán todavía más este concepto. ¿Está bien así por el momento, Orlando? Mi padre, pues igual también, pero como si es diptongo, todo diptongo por naturaleza es largo, entonces Exacto. pues ya es largo una vez. Exacto, sí. El diptongo ya quedaría largo por su propia naturaleza. Bien, y la última... No, a ti, Orlando, por la Padre. pregunta. Hola, ¿quién me pregunta? Soy Felipe, padre. Felipe, cuéntame, hijo. Padre, ahí, aunque no se ve la diferencia, pues en la escritura, estos cambios así son más que todos para la pronunciación. Son para la pronunciación y pueden afectar en algunos momentos la acentuación. Es simplemente para tener en cuenta eso. Pero lo veremos más adelante cuando vamos haciendo más ejercicios y nos vamos familiarizando más con esto. De antemano yo les digo, en el ejercicio de aprender, el tema que se está aprendiendo siempre cuesta, tiene dificultad. Hay que poner mucha atención, hay que ejercitarse y repasarlo. Pero cuando hayamos pasado varios temas más y nos devolvamos a este tema, nos parecerá que ya no hay ninguna dificultad, porque ese es el proceso del aprendizaje. Como nuestro aprendizaje es un todo y no una parte, todavía nos hace falta integrar más elementos para comprender lo que hemos visto. O sea, a futuro ustedes podrán entender este tema ya con más amplitud, con más perspectiva y dirán, claro, no podía ser de esta manera porque, o sea, todavía falta por completar algunas cosas que van a ayudar a entender. Por el momento, Felipe bastará decir que ayudará a la pronunciación correcta de la palabra, que ya no será una vocal breve, sino que será una vocal larga y podrá ayudar en algún momento también a la acentuación. ¿Ok? Bien. Sí, padre, muchas gracias. A ti, Felipe, por la pregunta. Y tenemos la última palabra, coluso, que decíamos es coluo, que es yo impido, que formada en futuro, tomo el tema colu, agrego el sufijo temporal, o sea, la sigma, y la terminación, la parte variable de la palabra, y me dará coluso, coluso. En este caso, recordemos, la upsilon aquí es breve, o sea, antes de conjugarla al futuro, y conjugada al futuro, esa upsilon termina siendo larga. Ahí habíamos llegado nosotros frente a esas. Pero, ¿qué pasaba cuando alfa era una alfa impura? Recuerden que alfa se llama impura cuando no está precedida ni por iota, ni por iota, ni por epsilon, ni por rho. Es decir, está precedida por cualquier consonante excepto esas tres. Cuando termina en alfa impura o
en epsilon el tema, estamos refiriéndonos siempre al tema, alfa impura y epsilon se alargan en eta. Observemos dos ejemplos, el ejemplo de koimao, yo duermo, y el ejemplo de askeo, yo ejercito, de donde viene la palabra ascesis. Koimao. Vamos a tomar el tema. Recuerden que el tema es todo aquello sin su terminación. Koimao. Tomo el tema, al tema le agrego el sufijo temporal y luego la terminación. Hasta este punto no está formado el futuro, porque tenemos que recordar la reglita. Si alfa es impura, es decir, no está precedida ni por rho, ni por epsilon, ni por iota, luego esta alfa impura debo por fuerza aumentarla, alargarla orgánicamente. Y mírenla acá, aquí está alargada orgánicamente. Entonces el futuro no es koimazo, sino koimeso. Yo dormiré. Koimeso. Lo mismo sucede para la palabra yo ejercito, askeo. Tomo el tema, recuerden que el tema es la palabra sin su terminación, le agrego el sufijo temporal sigma y después la terminación en la que quiero conjugar. Recuerden que si el tema termina en epsilon, como están viendo ustedes acá, esa epsilon debe ser alargada orgánicamente, es decir, convertida en una eta. Asqueso. Luego, el futuro de asqueo no es asqueso, sino asqueso. Yo ejercitaré. Habíamos también dicho que lo mismo sucedía con el caso de una palabra que termina en omicron. El tema de la palabra que termina en omicron se alarga en omega. Así teníamos nosotros la palabra dulo, yo esclavizo. La coloco acá. El tema de dulo, recuerden, el tema es la parte sin la terminación. Entonces coloco esa parte sin la terminación, agrego el sufijo temporal y luego de agregar coloco la terminación que quiera colocar. Acabo de decir que las palabras cuyo tema terminan en omicron deben alargarse orgánicamente en omega. De manera que el futuro de dulo, yo esclavizo, será duloso. Duloso, yo esclavizaré. Hasta este punto, para todos, ¿esto es comprensible o no es comprensible? Sí, padre. Sí, padre. Bueno, atención, porque siempre hay excepciones a todo lo que uno termina explicando. Y las excepciones tienden a uno a confundirlo. Hay numerosos verbos cuyos temas verbales, aunque terminan en una vocal breve, no van a realizar el alargamiento orgánico. Y entonces cada uno se sorprenderá. ¿Y cómo vamos a saber? Pues iremos aprendiéndolo a lo largo de las clases. Pero lo más usual es que cuando un alumno tiene un diccionario y busca el verbo, en el diccionario, si es un buen diccionario, dará, por ejemplo, el futuro. Y en el futuro veremos si hay un aumento o no de su vocal, si corresponde a este tipo de verbos. O sea, en este caso, el diccionario es imprescindible. Si es un buen diccionario. Hay diccionarios que simplemente le dan el significado a las palabras, pero no conjugan los verbos. Y generalmente la conjugación que hacen algunos diccionarios es una conjugación particular. ¿En qué sentido? No conjugan lo que según las reglas quedaría normalmente como hemos aprendido, es decir, con los alargamientos y demás, sino que conjugan aquellas palabras que tendrían como dificultades, que uno podría como confundirse. Entonces, en un diccionario, normalmente, por ejemplo, en el que yo les he prestado en el box, aparecería un verbo como el siguiente. Ya les voy a mostrar este verbo, el verbo gelao, yo reiré.
Miren, aquí es un problema porque gelao termina en un alfa impura. Y miren que el alfa impura, al agregar el sufijo temporal, debería haberse convertido en una eta. Y sin embargo, siguió como una alfa impura. Eso se puede ver dentro del diccionario. Obviamente si es un diccionario bueno, o al menos si no es un diccionario manual. Los diccionarios manuales generalmente abrevian todavía más. Ustedes van a, por favor, los verbos que estoy mostrando acá, los van a tener en cuenta, los van a escribir. ¿Por qué? Porque son verbos que yo preguntaré en algún momento o que aparecerán dentro de nuestro vocabulario. Y si aparecen dentro de nuestro vocabulario, es bueno que ustedes sepan que el futuro de esos verbos tiene esta peculiaridad, que no se comportan según la regla común. Gelao debería ser geleso, pero resulta que se queda como gelazo. Lo mismo sucede con aineo. Aineo es un verbo muy usual dentro de la literatura griega, tanto clásica como aquella que nosotros conocemos como koiné. Obviamente por su significado. Yo alabaré. Culturas que son politeístas o monoteístas, pues esta palabra, bueno, no solamente se dedica a los dioses, sino también un poco a ciertos hombres, aparecerá el verbo aineo. Atención, habíamos dicho que aineo, en este caso, cuyo tema es este que ven acá, la palabra sin su terminación, el tema está terminando en una epsilon. Lo lógico, según la regla, es que esa epsilon se transforme en eta, se alargue orgánicamente antes de el sufijo temporal sigma. ¿Pero qué pasó? Nada pasó. Incluso es hasta más fácil, porque uno no se tiene que poner a pensar en eso, pero sí tiene que recordar que el verbo gelao y el verbo aineo no realizan el alargamiento orgánico de esa vocal antes del sufijo temporal como es esperado. Lo mismo en la palabra arqueo. Arqueo es yo soy suficiente, yo basto. Es un verbo muy interesante porque para decir yo soy suficiente en algunos contextos basta en el griego una simple palabra, arqueo. Lo mismo, cuando separo el tema, me doy cuenta de que el tema termina en épsilon. Según la regla, si voy a hacer el futuro, esa épsilon debería alargarse orgánicamente en una eta. Pero esta palabra es excepcional y entonces no ocurrió ningún alargamiento orgánico antes del sufijo temporal sigma. Estoy poniendo ejemplos. Entonces las palabras son gelao, aineo, arqueo, no van a recibir ese alargamiento orgánico. ¿Alguien va a preguntar? Una pregunta. ¿Esas son excepciones porque sí, pues no tienen ninguna razón? No. En el momento son razones fonéticas realmente. Culturalmente no podemos hacerle como la historia o si se puede decir la arqueología a cada una de estas palabras y por qué estas palabras no hacen ese cambio. Bueno, algunas sí se les puede hacer. Basta en el momento pensar que son excepcionales desde el punto de vista fonético. A ver, yo explico qué es eso desde el punto de vista fonético. Hay cosas que al griego le sonaban bien, hay cosas que le sonaban mal. Entonces le sonaba mal decir arqueso y prefería decir arqueso. Mire, sucede en nuestra lengua. Uno porque ya está acostumbrado al español y escucha a un extranjero hablando español, uno ahí mismo sabe, este es un extranjero porque ha equivocado el sonido de una vocal o ha hecho una cosa que no es correcta. En este caso, Orlando, un poco de lo mismo sucede. ¿Es claro lo que te estoy diciendo? Sí, padre, pero pues yo quisiera de pronto compartirles, pues tenía una duda, pues como una intriga más que todo con respecto a todas estas reglas que nosotros estábamos hablando. Nosotros, pues viéndolo desde el punto de vista, pues como del origen, pues del lenguaje, pues, desde en qué momento se fundó tanta regla y tantas cosas, pues en la cultura griega. No, lo que tú dices es claro.
las reglas, digámoslo, en una lengua no nacen porque alguno se sentó y digo, vamos a hablar así. ¿Cómo te puedo yo decir esto? Lo que yo te estoy enseñando como reglas realmente no son en sí reglas, que haya alguno predispuesto. Son cosas que la costumbre y el tiempo fueron determinando para cada una de sus propias lenguas. De hecho, mira, cuando aprendes español no aprendes con reglas, hablas. Y es la mejor manera de aprender. Desgraciadamente, como no estamos en un medio griego o todo el día no estamos hablando griego, nosotros no podemos aprender así, nos toca aprender a través de este mecanismo que es cómo se comporta la lengua. Puede no ser la mejor manera, porque resulta que hay otras mejores maneras para aprender sin aprendernos todas estas reglas. Pero desde el punto de vista de una introducción y según el esquema de estudios que ustedes harán, toca, desgraciadamente, manejar este tipo de esquema de reglas. Que obviamente yo les he insistido mucho, las reglas no son obviamente para aprendérselas, sino para asimilarlas. De manera que en el momento del ejercitarnos yo ya sepa, esto no se hace, esto se hace. Más que para mencionarlas en la cabeza. Yo en un examen final no pregunto al alumno, dígame la regla de tal cosa, porque no me sirve a mí. A mí me sirve que ustedes asimilen. Ahora, ¿cómo se llega a tanta regla? Se llega por un proceso llamado análisis. No tenemos, gramáticas completas de la época. Tenemos algunas cosas. ¿Qué se hace en el tiempo? Por ejemplo, en la medievalidad y hasta el día de hoy. Se hace análisis por abstracción. Se estudian los textos y se ve que dentro de los textos hay comportamientos parecidos. Y que esos comportamientos parecidos permiten detectar que hay una lógica, una norma, una dinámica. Y entonces se puede reglamentar. Y por eso es que nuestras, digámoslo así, nuestras gramáticas hablan de norma, de regla, de principios. Porque por análisis abstraen de acuerdo a, digámoslo así, a la cantidad de material que tenemos de la época clásica y obviamente del griego koiné. No sé si eso puede ser claro, Orlando. Muy claro, padre, muchas gracias. Bien, vamos entonces a poner otros 3 ejemplitos. ¿Puedo pasar esta diapositiva? Sí, padre. Si no, en todo caso recuerden que estas palabras están contenidas en el PDF de la lección 1 a la 4 que he dejado en esta plataforma. Estas son las 2 últimas palabras y llamo mucho la atención porque estas palabras sí que nos las vamos a encontrar a lo largo del curso. Y bueno, son excepciones como ya lo he venido diciendo. Kaleo es el verbo que contempla el concepto de llamar. Cuando digo kaló, ¿por qué digo kaló? Porque es un verbo a contraer. Recuerden que aquí hay una epsilon y una omega, que son 2 vocales fuertes en el presente, las tengo que contraer. Entonces, cuando yo digo yo llamo, digo kaló. Pero en el futuro, para el futuro, sí necesito saber esas 2 vocales que están ahí. Por eso es que los diccionarios nos regalan no la palabra kaló, yo llamo, sino la palabra kaleo, el concepto. Y cómo cada una de esas letras está configuradas. Para quienes estudian el griego clásico, la contracción no siempre se realizó. Hay textos de grandes poetas griegos que no contraían. Es mucho más fácil, obviamente, porque uno ve todo eso, entonces uno no se tiene que aprender las 4 reglas de la contracción y eso. Pero en muchos otros textos sí existe la contracción. Entonces es más fácil aprenderse lo complicado porque lo fácil pues viene prácticamente casi que por intuición. Aquí tenemos entonces el verbo kaleo, un verbo que ojalá ya lo asimilen, lo metan a la cabeza, sobre todo por nuestra condición. Kaleo, separo el tema, como sabemos, aparte de la terminación, y me queda a mí hacer el futuro, es decir, agregar a el tema la sigma. En este caso se supondría como siempre que la epsilon, que es una vocal breve, se convirtiera en una vocal larga, una ete, y sonara caleso. Pero no, aquí sucede esta excepción. La última palabra que les propongo es la palabra teleo, yo completaré, en la cual sucede exactamente lo mismo.
el tema me deja a mí tele, me esperaría que la épsilon aumentara, pero no aumenta, se queda igual, teleso. Yo completaré teleso, caleo, teleo. Coloco las diapositivas anteriores para volverlas a mencionar las palabras, coloco estas de nuevo. Entonces recordemos que las palabras excepcionales que se escapan a estas reglas son, para nuestro curso, hay más todavía, digo que hay más, pero para nuestro curso serán gelao, aineo, arqueo, yo reiré, yo alabaré, yo seré suficiente, y finalmente las palabras caleo, yo llamaré, y teleo, yo completaré, cuyos futuros son aquellos que ustedes pueden ver en sus pantallas. ¿Puedo pasar esta diapositiva final? Sí, padre. Bien, ese fue el caso de los temas que terminan en vocal breve. O sea que cuando hagamos el futuro tenemos que recordar una cosa. Yo voy a convertir una palabra al futuro. Tengo que tener en cuenta en mi cabeza en qué letra termina el tema. Si el tema termina en vocal breve, aplico las reglas que hemos acabado de estudiar. Pero atención, si el tema termina en consonante muda, labial, gutural o dental, van a ocurrir una serie de fenómenos fonéticos que los vamos a ver aquí en un momentico. Es la cosa más divertida y se logra comprender fácilmente. Pero yo quiero simplemente como para ir conociendo un poquito, a ver qué tanto recuerdan ustedes, qué tanto han ejercitado la capacidad de asimilar los conocimientos. Quiero llamar en este momento, yo he estado llamando a algunos para preguntar algunas cosas, pues hoy también lo voy a hacer. Quiero llamar en este momentico, por favor, a que me ayude con esto a Joan Santiago Willes. ¿Dónde está Joan Santiago Willes? Aquí estoy, padre. Bueno, te voy a bombardear, hijito. Cuéntame, hijo, ¿cuántas consonantes tiene el alfabeto griego? ¿Te acuerdas? Creo que, si no estoy mal, 14. Algo así. Bien, vamos a ver, vamos a ver. Te hago otra pregunta. Las consonantes se dividen en dos tipos de consonantes. Aquí tenemos las consonantes mudas. ¿Cuáles serían el otro tipo de consonantes? Mudas o momentáneas, y las otras se llaman, Continuas. bravo, continuas o sonoras. Aquí tenemos la consonante muda. Las consonantes mudas pueden ser labiales, guturales o dentales. Willes, gracias. Bien, y ahora quiero pedirle el favor, aparte de Willes, que me venga y me ayude, en este caso, Henry de Jesús Castro. Padre, Hola, mijo. ¿Tú me puedes regalar ejemplos de consonante labial, muda? está la pi, Es- pi Muy bien, la fi y... y la beta. Bravo, la beta. Observen, recuerden que las labiales son aquellas que se hacen con el movimiento que se utiliza el órgano de nuestros labios. Muda labial. La beta, que llamamos consonante media. La pi, que llamamos consonante tenue. Y finalmente la ji, que llamamos consonante labial aspirada. Bien, Henry, gracias. De nada, profe. Ahora voy a llamar a Luis Felipe García Tobón. Felipe, ¿me escuchas? Sí, padre. Tú me quieres regalar ejemplitos de consonantes guturales. Padre, recuerdo la Sí, gamma, muy bien. la capa Sí, y la y yo te ayudo con esa. Y la ji. y la ji.
Recuerden que todas se hacen con esta parte de atrás de nuestra boca que llega casi a la garganta. Entonces tenemos la consonante media, la gutural, la gamma, tenemos la tenue kappa y tenemos finalmente la aspirada ji. Bien, hijo, gracias. Y ahora le pido el favor a José Daniel, si está por acá. Padre, aquí estoy. ¿Tú me puedes regalar ejemplos de las consonantes dentales, por favor? Sí, señor. Delta, teta, teta, ¿Sí? tau, Bravo. Ahí tenemos las tres dentales. Tenemos la Z, que sería nuestra consonante dental aspirada. Tenemos la tau, que sería nuestra consonante dental tenue. Y finalmente la delta, que sería nuestra consonante, ya se me olvidó a mí también. Sería nuestra consonante, la que vibra, ya se me olvidó el término, me perdonan acá muchachos que ya me vino el lapsus mentalis. Bien, entonces miren, para el futuro tengan en cuenta esto. Si una palabra tiene un tema que termine en algunas de esas consonantes que hemos mencionado, hay que poner atención. Vamos a poner un ejemplo. Cuando termina en consonante labial, es decir, un tema que termina en beta, en pi o en fi, y se va a encontrar con el sufijo temporal sigma, esas letras, la beta, la pi o la fi, cuando se encuentra con sigma, se juntan y se vuelven una sola, se vuelven psi. Voy a poner un ejemplo para que se entienda esto que yo acabo de decir. Luego de lo cual, si alguno no ha entendido, me puede preguntar tranquilamente que hacemos algún otro ejemplo o vuelvo a explicar lo mismo. Voy a poner una palabra que está en nuestro vocabulario, lampo. Lampo significa en presente yo brillo. Quisiera decir yo brillaré. ¿Qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es, recuerden, separar el tema. Una vez yo separo el tema, tengo que estudiar la letra en la cual termina el tema. No termina en vocal breve, entonces no aplico las reglas anteriores. En cambio, termina en una consonante muda del tipo labial, como ven ustedes acá. En ese caso, entonces tengo que aplicar esa regla, que cuando voy a agregar el sufijo temporal sigma, algo va a pasar. Entonces coloco el tema, véanlo acá, lamp. Agrego el sufijo temporal, sigma. Y finalmente, pues pondré la terminación que quiera poner, la de la primera, segunda, tercera. En este caso estoy colocando la de la primera singular. Observen una cosa que está sucediendo acá que es bien interesante. ¿Cómo sonarían estas dos consonantes juntas? Suena como una p y una s, una ps, una ps. El griego contiene ese doble sonido en una sola consonante. Entonces, cuando en la letra labial pi se encuentra, en este caso, no vayan a pensar en otros casos, en este caso, con el sufijo temporal sigma, se puede reemplazar tranquilamente estas dos letras por su correspondiente sonido. Y nosotros tenemos una labial doble. Recuerden que la labial doble es aquella consonante que tiene el sonido labial más el sonido sibilante. Entonces, pi y sigma, como ustedes ven acá, se me van a volver una psi. Mire, se vuelve una psi. No puedo colocar ni pi ni si, ni sigma. Entonces, el futuro de lampo no es lampso, sino que el futuro de lampo es lampso, lampso, que significa yo brillaré. Preguntas, cuestiones, dificultades, lo pueden hacer ahora.
Bueno, parece que no hay dificultades. Este es más o menos lo que pasa, por ejemplo, con la consonante labial. Entonces recordemos que si el tema termina en beta, en pi o en fi, y miren que acá tenemos pi, cuando la junto con el sufijo temporal, pi y sigma, se fusionan y se vuelven la consonante doble labial psi. De esta manera, cuando yo digo lampso, estoy diciendo el futuro. Miren que es hasta entre comillas interesante, porque en español digo lampo y en futuro digo lampso. Eso me ayuda a mí. Si yo hago el ejercicio, si yo hago este ejercicio, yo puedo aprender fácilmente. Lampo, presente, yo brillo. Lampso, yo brillaré. En este mismo sentido, pongamos otro ejemplo para que de pronto alguno, si ha tenido dificultad en comprender lo que digo, lo pueda comprender con el siguiente ejemplo. Por ejemplo, si el tema termina en una consonante gutural, y habíamos acabado de decir que consonantes guturales en el griego son 3. Aquella que llamamos media, la gamma, porque vibra. Aquella que llamamos tenue, la capa. Y aquella que llamamos aspirada, G. Para ese significado de media, de tenue y de aspirada se pueden devolver en las lecciones. ¿Qué pasa con gamma, capa y G? Cuando se encuentran estas con el sufijo temporal sigma, ambas se vuelven xi, esa maravillosa letra doble gutural. Miren que es la misma lógica. Anteriormente, el encuentro de una labial con la sigma se volvía su respectiva consonante doble labial. Ahora estoy diciendo el encuentro de una gutural con sigma se fusionan y devienen en su correspondiente letra doble gutural. Propongo el ejemplo de catadioco. ¿Qué hago yo con catadioco? Separo el tema. Recuerden que el tema es aquella parte no variable sin su terminación. El siguiente paso para proceder, estoy enseñando un procedimiento que les puede ayudar. Después ustedes sinteticen, hagan como mejor crean. Analizo en qué termina el tema. El tema no termina en vocal breve, no termina en consonante labial, pero sí termina en consonante gutural. Entonces tengo que tener en mi mente esto que yo les estoy explicando. Coloco el tema catadioc. Voy a agregar a continuación el sufijo temporal sigma, como ustedes lo ven en pantalla. Y finalmente agrego la terminación que yo quiera, en la que quiera conjugar. En este caso yo estoy conjugando la primera persona, que en este caso sería omega. Recuerden que las terminaciones se toman del presente indicativo. Entonces, capa y sigma suenan, si yo las hago sonar, suenan así, xi, xi, x, x, que es exactamente o parecido al sonido de la doble consonante gutural xi. Entonces, el futuro de catadioco, busco diligentemente, no es catadioxo, sino que es catadioxo. Yo buscaré diligentemente. ¿Hay alguna duda frente a esto que estoy diciendo? Entonces estos son como entonces una especie de fusiones, pues. Como, sí, hágase de cuenta. Viendo la continuidad de lo que hemos como visto. Exactamente, mira, son más fusiones, pero el sonido es el mismo sonido, porque mira, en la primera parte, catadioxo suena como catadioxo en la segunda parte. Pero ¿qué es lo que hace el griego? Pues si yo tengo esos dos sonidos, pues ¿para qué los dejo ahí? Utilizo el signo que corresponde a esos dos sonidos, el encuentro de lo gutural con lo sibilante. Serían como fusiones, sí, exactamente. Lo importante es que cuando ustedes vayan a conjugar, no vayan a dejar
no vayan a dejar esas dos letras, sino que dejen la consonante resultante. Pero entonces yo quiero que ustedes se fijen en dos cosas. La primera la voy a mostrar con el anterior. No, perdón, con este mismo voy a mostrar acá. ¿Qué es? Que ustedes aprendan a diferenciar. Miren cómo es la palabra acá en presente. Y miren cómo es la palabra acá en futuro. Tengan en cuenta el cambio. El cambio. ¿Por qué lo digo? Ustedes se aprenden las palabras de un vocabulario. Yo les digo a ustedes, conjúguenme el verbo en futuro. Entonces tienen que aprender a hacer ese cambio. O ustedes están leyendo un texto y en el texto dice catadioxo y ustedes dicen, ese verbo yo lo conozco. Pero pueden confundirse cuando en el momento en que al hacer el análisis morfológico ustedes me digan, lo hago yo, indicativo, futuro, activo, primera persona singular del verbo. Ahí es la clave, del verbo. ¿De qué verbo viene? Catadioxo viene del verbo catadioco. Ese es el análisis que generalmente se hace en este punto de nuestro estudio. Hay que aprender la palabra en presente. Eso es lo que estoy queriendo decir yo. La palabra en nuestro vocabulario mental hay que aprenderla en presente para poder en el momento de una lectura diferenciar o saber comparar si hay un cambio o no en esa palabra. ¿Ok? Bien. Última reglita, ya no voy a decir más reglitas, esta es la última cosa, porque hemos dicho, si el tema termina en labial, hacemos una cosa, si el tema termina en gutural, hacemos otra cosa, pero ahora tenemos que decir si el tema termina en dental. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Nadie quiere preguntar algo, pues yo ya me voy a cuando termina el tema en una consonante dental. Atención que acá la cosa es todavía más interesante. Hemos definido por consonantes mudas dentales 3. Delta, que es la consonante que nosotros llamamos en este caso media. Tau, que es la consonante que llamamos tenue. Y zeta, que es la consonante para nosotros aspirada. Cuando el tema que termina en alguna de estas tres consonantes se encuentra con el sufijo temporal sigma, atención, la consonante dental cae. O sea, aquí ya no hablamos de fusión de dos consonantes, sino de la pérdida o de la elisión de la consonante dental. Voy a poner el ejemplo, pues como para que estemos tranquilos y veamos con el ejemplo, comprendamos de pronto un poquito más. Lo primero que hago, quiero recordarles a todos ustedes, es que yo tengo que separar el tema. Y propongo la palabra hilar, yo hilo. Clozo, yo hilo o yo tejo. El tema iría, recuerden, hasta antes de la terminación. Entonces voy a colocarlo. Coloco el tema, cloth, cloth. Ahí ven la dental. Ahí ven que el tema termina en dental. Vuelvo a recordar que yo cuando voy a hacer una cosa como el futuro tengo que preguntarme en qué termina el tema. En este caso el tema termina en dental. Cuando agrego sigma y luego, perdón, agrego sigma, que es el sufijo temporal, y luego voy a agregar la terminación. Ahora yo me voy a concentrar es en estas dos letras que se han encontrado, zeta y sigma. Aquí me acaba de decir la regla que cuando el tema termina en zeta, en tau o en delta, cuando se encuentran una de estas tres letras con el sufijo temporal sigma, la consonante dental cae. ¿Qué pasa? Se va. Y entonces, el futuro nunca será, el futuro de clozo nunca será clozzo,
sino que el futuro de clozo será, como ven en pantalla, así. Clozo. Clozo. Observen la diferencia que existe entre una cosa y la otra. Entre el presente, que yo diré clozo, con el futuro, que en este caso yo voy a decir clozo. ¿Qué pasó? Se perdió, o en categorías, en vocabulario más técnico, se elidió la Z y quedó simplemente clozo. Si aprendemos estas 3 reglas que yo les he dado a continuación, todo lo que veamos después de esto, todos los otros fenómenos de las consonantes, ya los habremos dominado, porque prácticamente aquí está un grande porcentaje de lo que va a seguir sucediendo en el comportamiento de las palabras cuando hay que flexionarlas, sea porque las conjugamos, sea porque las declinamos. Close. ¿Está bien para todos o hay alguno que tenga alguna dificultad? Vale, entonces, en esta última, lo que hubo, pues, o sea, el caso específico fue como anular esta otra, la Z, ¿cierto? Bravo, en tus palabras está bien explicado. Lo que hiciste fue anularla o elidirla. Se perdió. Aquí no hubo fusión de nada. No resultó una consonante doble. Simplemente se perdió la consonante dental. Mientras que en el caso de las labiales y guturales nacía la consonante dental, aquí se perdía. ¿Y por qué no nace la consonante doble, hijo? Porque generalmente th, como se pronunciaría esto, clotzo, no se parece a la consonante dental zo, clotzo. Si lo hago con delta y sigma, the s, podría parecerse un poco, pero no completamente al sonido de la doble dental, que es una vibración entre los dientes, z. Entonces aquí lo que pasó fue que se perdió y basta. ¿Ok? No, padre, gracias. Bien, y ahora finalizamos haciendo una aclaracióncita. Esto que pasó acá es lo mismo que va a pasar a continuación. Esto es para tenerlo en cuenta. A continuación, tengamos esto en cuenta. Si el tema verbal termina en new con delta o new con z, observen. Cuando esas dos consonantes, new con delta o new con z, se encuentran con el sufijo temporal sigma, sucede lo mismo del anterior. Ambas consonantes caen, se eliden y solo va a quedar sigma. Nada más. Citaré un ejemplo, pero estoy colocando esta teoría acá, la dejo acá, para quien esté copiando esta teoría o para quien no recuerde esto y quien no le dé tiempo, pues pueda consultar el PDF de las primeras 4 lecciones de este curso que nosotros estamos haciendo. Mucha atención, porque lo que estoy diciendo acá es que si el tema termina en cualquiera de esas dos consonantes, new con delta o new con z, cuando aparece el sufijo temporal sigma, hace ese sufijo que las dos se espanten, caen, se desaparece y solo queda la sigma. Y en algunos casos, esta doble caída de dos consonantes altera tanto la palabra que hasta la vocal, una vocal que haya en el tema, puede hasta modificarse, puede hasta agrandarse, como para suplir, digámoslo así, la ausencia de esa vocal. Intentamos suplir la ausencia de esa vocal, pues entonces la suplimos de la siguiente manera. Propongo un ejemplo para que esto se entienda todavía más claramente. Y les propongo la palabra spendo. Spendo es un término que significa ofrecer libación. En este caso, ofrezco libación.
Como hemos hecho para todos los ejercicios, recuerden que lo primero que yo tengo que tener en cuenta es la separación del tema. Y el tema en este caso iría en este punto. Recuerden, la palabra sin la terminación. Spend. Entonces ahora lo que yo me voy a preguntar es ¿en qué termina el tema? Y veo que el tema termina en delta. Entonces si termina en delta, ya tengo que suponer que esa delta va a desaparecer cuando haga el futuro. Pero en este caso también habíamos dicho que la new tiene esa sensibilidad. Entonces coloco el tema acá, lo ven ustedes. Agrego el sufijo temporal y agrego la terminación pues, que yo quiera agregar. Pero ya he acabado de decir que todo ese grupito de letras sufren algo. La delta va a desaparecer y la new va a desaparecer. De esta manera, entre comillas, este sería el futuro. Pero atención, he dicho, si dos consonantes desaparecen, puede que también algo pase a la vocal que hay antes. Generalmente tiende a alargarse. ¿Por qué? Porque es la manera que tiene fonéticamente la palabra de compensar la pérdida. Entonces engorda. Es como cuando pasa eso, que alguien se nos muere, alguien se nos va, la pérdida hace que nos engordemos, nos dedicamos a comer. Algunos de ustedes, por ejemplo, parece que hubiesen perdido muchas personas o se les hubiera ido de lado muchas personas porque hacen sino eso, engordar. Entonces, la palabra resultante del futuro no es expenso, sino speiso. Aquí vemos la vocal engordada y aquí vemos la sigma que quedó como resultado. No es que este tipo de casos los vamos a encontrar comúnmente, no es que estos son la mayoría de las palabras. Esto es un caso para tener en cuenta en nuestros ejercicios y sobre todo en qué cosa, que cuando nosotros estemos leyendo un texto nos demos cuenta que hay un verbo que nos hemos aprendido, digámoslo así, el verbo en este caso spendo, que cuando se vuelve al futuro, se transforma en una palabra que parece extraña porque ha perdido varias cosas e incluso la vocal un poco se ha aumentado. ¿Cómo se aumentó la vocal épsilon? Se volvió un diptongo. En este caso se volvió un EI y así queda el futuro. Recuerdo cuáles son las estructuras de los tiempos del indicativo que hemos estudiado. Para hacer el tiempo presente, recuerden que ustedes solo necesitan dos cosas. Necesitan el tema y al tema le van a agregar una terminación. ¿Cuáles terminaciones? Las que vimos en el presente indicativo activo. O, eis, ei, omen, ete, usin y eton. Si van a formar el imperfecto, recuerden que la característica del imperfecto es que yo voy a agregar un aumento antes del tema. El aumento generalmente corresponde a una epsilon. Y eso lo voy a poner antes del tema. Y luego del tema voy a agregar la terminación. Recuerden que el imperfecto tiene terminaciones propias. On, es, omen, ete, on, eton, eton. Y si es el futuro, recuerden que el futuro se forma de la siguiente manera. Dame un momentico, hijo, y ya te recibo la pregunta para poder terminar. El futuro, recuerden que tiene una estructura. El tema, le voy a agregar un sufijo temporal sigma, que esa es su característica, y luego le agrego la terminación que corresponde a las del presente. O, eis, ei, omen, ete, usin, eton. Esas son las estructuras que nosotros vamos a tener en cuenta.